Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar en este vídeo esta batería del fabricante DE. Se trata de una batería de litio ferrofosfato de 2 kWh de capacidad, que tiene en su interior también un inversor híbrido de corriente de 1000 vatios de potencia. En este caso es una batería que se puede utilizar tanto totalmente aislada de la red eléctrica, por ejemplo de forma portátil para poder tener electricidad en cualquier lugar, ya sea con la energía que tiene la batería o añadiendo unos paneles solares, o también la podemos utilizar también incluso en nuestra casa para ahorrar en la factura de electricidad si la configuramos en el modo autoconsumo para que vaya descargando energía dependiendo de los consumos que tenemos en nuestra casa, como si fuese un inversor híbrido de corriente habitual. Por este lateral podéis ver que incluye 2 MPPT donde podemos conectar hasta 4 paneles solares, es decir, por cada MPPT podemos conectar 2 paneles solares en paralelo, dado que acepta rangos de hasta 60 voltios y 27 amperios máximo de corriente de cortocircuito. En esta parte inferior podéis ver que tiene unas conexiones para poder añadir módulos de ampliación, dado que se puede ampliar hasta los 10 kilovatios hora esta batería. En la parte frontal tenemos una pantalla LCD donde tenemos toda la información del dispositivo y un LED de estado. En esta otra parte tenemos las conexiones eléctricas, por un lado el puerto grid, que nos sirve para poder conectarlo, por ejemplo, a un enchufe de nuestra casa con el cable que viene incluido, y de esa forma la batería puede sacar energía de la batería y de los paneles solares para alimentar los dispositivos que tenemos en nuestra casa, como si fuese un inversor híbrido habitual. Después tenemos la conexión para la pinza CT, que va a tomar lectura de los consumos, para de esa forma poder sacar energía de la batería y alimentar los consumos que tenemos en nuestra casa, y luego un enchufe que nos serviría, pues para tener un backup. Este enchufe va a estar siempre alimentado, ya sea conectado a red o desde la energía de la batería en caso de que haya un corte de suministro, y nos serviría también en caso de que la batería la queramos utilizar en el modo aislado, totalmente aislada de la red eléctrica. Desde aquí pues tendríamos alimentación en todo momento mientras tengamos energía solar o energía de la batería. Después por aquí podéis ver que incluye unos conectores USB para poder cargar dispositivos, 2 USB-A y 2 USB-C, como os digo, para poder cargar teléfonos móviles, etc. Vamos a comenzar realizando unas pruebas de funcionamiento en el modo autoconsumo, que sería el modo más recomendable para poder sacar todo el provecho a este dispositivo, dado que no solo es una batería portátil que nos puede dar energía en un momento dado, en caso por ejemplo de un apagón, sino que también día a día nos permite poder ahorrar en la factura de electricidad conectado a la red eléctrica y a unos paneles solares. En este caso, como estáis viendo en este esquema, tendríamos que conectar la batería a un enchufe de nuestra casa y por otro lado colocar correctamente el sensor o la pinza toroidal en el cable de fase que llega de la red eléctrica, con la flecha que está serigrafiada apuntando hacia la casa, hacia los consumos, y siempre antes de todos los consumos y también antes de la batería, para que tome lectura de la energía que estamos comprando en ese preciso instante, y de esa forma cuando detecte que estamos consumiendo de la red eléctrica, automáticamente y de forma muy rápida, prácticamente instantánea, va a inyectar energía que tiene acumulada en la batería o en los paneles solares para contrarrestar esos consumos y de esa forma poder ahorrar en la factura de electricidad. Así que, como os decía, no solo es una batería portátil que nos puede dar energía en caso de un corte de luz, sino que también nos permite ahorrar en la factura de electricidad. Así que para ponerla en funcionamiento simplemente vamos a ir conectando los paneles solares. En este caso simplemente voy a conectar un panel solar para hacer estas pruebas. Así que una vez que tenemos conectados los paneles podemos ir conectando, por ejemplo, este cable que viene incluido con la batería con la pinza toroidal. Como os decía anteriormente, la pinza tiene que estar bien colocada en el cable de fase que llega de la red eléctrica, apuntando hacia la casa, antes de los consumos y también antes de la batería. Después en el puerto grid vamos a conectar este cable que también viene incluido con la batería, por donde la batería en un momento dado, si queremos, podemos cargar la batería desde la red eléctrica, o si configuramos este modo autoconsumo, la batería va a ir inyectando energía en función de las cargas de los consumos que tenemos en nuestra casa, como os decía, para ahorrar en la factura. Después en este enchufe podríamos conectar también alguna carga adicional, como por ejemplo voy a conectar este dispositivo para hacer estas pruebas. Y pues ya tendríamos, como veis, todas las conexiones eléctricas, como veis, muy sencillo. Una vez que ya tenemos todas las conexiones eléctricas, ahora vamos a encender el dispositivo. El proceso correcto para ponerlo en funcionamiento sería encender primero la batería, que es este botón de la parte baja, donde van todas las celdas de la batería, y luego encenderíamos la parte del inversor, que es la parte superior.
Pulsamos el botón de encendido y ya podéis ver cómo se enciende el LED y se enciende la pantalla. Ahora el siguiente paso sería configurar correctamente la lectura de la pinza toroidal para que pueda realizar este modo de autoconsumo. Para ello tenemos que hacerlo desde la aplicación para dispositivos móviles, es muy sencillo, simplemente tenemos que registrarnos, asociar esta batería a una planta y ya tendríamos acceso para poder realizar estas configuraciones avanzadas. Os dejaré un vídeo manual en la descripción del vídeo, aunque es muy sencillo. Y bueno, pues una vez que ya tenemos creada la planta, accedemos a ella. En la parte de abajo podéis ver dispositivo, vamos a pulsar ahí y ya nos aparece tanto la configuración, ajustes rápidos como ajustes profesionales. En ajustes rápidos configuraríamos el modo autoconsumo. Aquí tenemos que configurar la capacidad máxima de descarga, queremos descargarla hasta el 10% como mucho, y luego el límite de exportación, que sería la energía que inyecta la batería hacia la red eléctrica de nuestra casa. Este sería el máximo, 1000 vatios, que nos permite este dispositivo. También tendríamos otro modo para mantener la batería cargada en caso de que haya un corte de luz, pero en este caso, bueno, vamos a probar el modo autoconsumo. Y bueno, pues ahora ya sí nos iríamos a los ajustes profesionales, que son los ajustes avanzados. Aquí tendríamos que ir al apartado de Storage y bueno, tenemos que pulsar en leer para que lea los datos que tiene de configuración la batería. Ahora nos iríamos al apartado de Limit Control Función y aquí tenemos que seleccionar 0 Export to CT para que se ajuste con la pinza toroidal que acabamos de instalar. Pulsamos en configuración y se van a validar los ajustes. Ahora si nos vamos a la pantalla podéis ver toda la información de la instalación. En este caso, bueno, pues el panel solar nos está dando 404 vatios. Si tocamos el icono nos da más información, como es por ejemplo el voltaje, 38,5, 10,5 amperios de corriente del panel solar, diferentes estadísticas. Y bueno, pues aquí también tendríamos información acerca de la batería en este icono. Ahora mismo la batería está al 63% de la carga, 53,9 es el voltaje y menos 7 amperios, que sería la corriente que estamos utilizando para cargar la batería de los paneles solares. Aquí, bueno, pues nos daría información acerca de la red eléctrica, ahora no tenemos ningún consumo. Y lo que vamos a hacer va a ser conectar en este propio enchufe de la batería, que es un enchufe que está pensado para conectar como mucho 10 amperios, aunque realmente nos puede dar 1000 vatios de la batería, podremos conectar hasta 10 amperios, un consumo de unos 2000 vatios. Y en este caso, pues bueno, este enchufe se va a mantener en funcionamiento incluso aunque haya un corte de electricidad. Así que si conectamos, por ejemplo, una carga en este enchufe, vamos a conectar un dispositivo, podéis ver cómo, bueno, nos indica que tenemos un consumo de 817 vatios, los cuales estamos utilizando de la energía solar y de la energía de la batería, dado que tenemos suficiente para alimentar esta carga que tenemos conectada en el propio enchufe de la batería. Si seguimos aumentando la potencia, podéis ver que llegamos a 1816 vatios de energía y ahora mismo, como la batería solo es capaz de sacar 1000 vatios de energía solar más batería, está cogiendo 830 vatios de la red eléctrica. Así que en este enchufe de la batería podríamos llegar a conectar hasta 10 amperios, aunque hay que tener en cuenta que la batería como máximo nos va a dar 1000 vatios por esta salida. Ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar un dispositivo a cualquier otro enchufe que tenemos en nuestra casa para que veáis que es capaz también de darnos energía no solo en el propio enchufe de la propia batería, sino que también si conectamos algo en nuestra casa, en otro enchufe, también es capaz de la batería de sacar energía, de inyectar y contrarrestar esos consumos. Así que bueno, lo que vamos a hacer va a ser encender una estufa que tenemos en otro de los enchufes de nuestra casa y podéis ver cómo, bueno, pues nos está indicando que en la casa tenemos un consumo de 562 vatios y, como veis, rápidamente saca energía de la batería, inyecta energía para contrarrestar ese consumo y no coger nada de la red eléctrica. Ahora nos está indicando que tenemos 0 de energía de la red eléctrica, dado que estamos sacando toda esta energía para alimentar los 561 vatios de los paneles solares y de la batería. En este caso, bueno, pues a través del puerto grid podemos inyectar hasta 1000 vatios, que sería la potencia máxima. Podéis ver que si aumentamos los consumos, como veis, necesita coger unos 119 vatios de la red eléctrica para alimentar este consumo que supera los 1000 vatios, que es lo máximo que puede darnos por el puerto grid. Así que, bueno, pues como veis, el funcionamiento de esta batería nos permite
poder alimentar con la energía de los paneles y de la batería el puerto, o más bien el enchufe que lleva incorporada la batería, pero además también nos permite poder inyectar hacia la instalación eléctrica para contrarrestar esos consumos y ahorrar en la factura de electricidad. Una vez que la batería se va cargando, como podéis ver, en estos momentos está al 99%, podéis ver que de la producción solar, que son unos 319 vatios, estamos cargando la batería y como sobra energía estamos inyectando a red el excedente. Una vez que la batería llegue al 100%, se va a comenzar a inyectar a red todo el excedente de la producción solar en caso de que no tengamos consumo, y bueno, pues de esta forma podríamos compensar en la factura de electricidad, es decir, tendríamos que legalizar la instalación y solicitar a la comercializadora que queremos compensación en la factura de electricidad. A partir de ahí, toda esa energía que estamos volcando hacia la red eléctrica la podríamos compensar en la factura de electricidad para que nos llegue menos importe, incluso podríamos llegar a hacer facturas cero si tenemos alguna tarifa que se adapte a esta situación en la cual podemos volcar excedente hacia la red eléctrica. En el caso de que no queráis inyectar a red el excedente, podríamos realizar vertido cero como con los inversores de autoconsumo normales. En este caso tendríamos que configurarlo de nuevo en el apartado de ajustes profesionales. Tenemos que ir al apartado de Storage de nuevo, tenemos que pulsar en leer. Podéis ver que la opción Solar Cell, que sería venta de energía, está habilitada, así que la tendríamos que deshabilitar para no vender energía, y confirmamos y pulsamos en configuración para que se validen los cambios. Ahora vais a ver cómo pues se va a ajustar la producción de la energía solar, se va a ajustar en este caso para cargar la batería hasta el 100%, y a partir de ahí los excedentes ya no los vamos a tener, ya no vamos a volcar a red esa energía que nos sobra. Podéis ver cómo se va ajustando a cero, y pues en este caso, si encendemos por ejemplo algún electrodoméstico ahora, podéis ver cómo rápidamente la batería saca energía de los paneles solares y de la batería para alimentar los consumos y ajustarse a cero, para no comprar y tampoco para no inyectar. Por ejemplo, si cortamos ese consumo, si lo paramos, podéis ver cómo rápidamente el inversor ajusta de nuevo para no volcar energía hacia la red eléctrica. Tiene un pequeño retardo, como casi todos los inversores de autoconsumo, pero podéis ver cómo se ajusta a cero rápidamente para no inyectar a red el excedente. Vamos a probar ahora el modo totalmente aislado de la red eléctrica para que veáis que también es funcional. Y señalar que es una batería que es portátil, aunque tiene un peso de unos 29 kilos, habría que tenerlo en cuenta. Tiene la capacidad de podernos dar energía de corriente alterna, 230 voltios para nuestros electrodomésticos, en cualquier lugar, ya sea con paneles solares o sin paneles solares, solamente con la energía que tiene acumulada en la batería. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser probarlo con paneles solares. Vamos a conectar unos paneles solares, vamos a conectar también una carga en este enchufe que sería la salida de corriente alterna para probarlo, y simplemente encendemos la batería del botón de inicio de la parte inferior de la batería y luego el botón de la parte del inversor. Como veis, se pone en funcionamiento, se enciende la pantalla. Pasados unos minutos os aparecerá ya esta información de la batería y de los paneles solares. En este caso la batería está prácticamente cargada, está al 99%, y estamos utilizando 234 vatios para mantener cargada la batería. Ahora lo que vamos a hacer va a ser encender un electrodoméstico para que veáis la capacidad que tiene de darnos energía. Ahí podéis ver que nos está marcando que el consumo de la carga que tenemos conectada es de 835 vatios, y hay que señalar que nos puede llegar a dar en este modo off-grid 1000 vatios, aunque tiene un pico de corriente más elevado durante unos 10 segundos. Podéis ver que si aumentamos la potencia, aumenta la salida de potencia hasta los 1840 vatios. Podéis ver cómo sigue sacando y ahí se desconecta. Así que ahora tendríamos que reiniciar la batería para que se vuelva a poner en funcionamiento, dado que hemos sobrepasado el pico de corriente de unos 1800 vatios, dado que es una batería que es capaz de darnos constantemente hasta 1000 vatios y un pico de corriente máxima de unos 1800 vatios durante unos 10 segundos.
Así que bueno, este sería un poco el funcionamiento en el modo aislado sin red eléctrica. En cuanto a los detalles que más nos han gustado de esta batería, hay que indicar que es una batería muy configurable. Como habéis visto, se puede configurar el vertido cero, la inyección a la red, limitar, incluso prioridades para cargar la batería desde la red, desde la parte de fotovoltaica, etcétera. Es una batería muy configurable, es mucho más configurable que cualquier otra batería de este estilo que hemos probado y se parece bastante incluso a los inversores del propio fabricante, los inversores híbridos de Ye. Destacar también que la salida UPS nos permite poder seguir teniendo alimentación cuando hay un corte de electricidad, por lo tanto podemos utilizarla para conectar cargas sensibles como por ejemplo los frigoríficos, ordenadores personales, etcétera, y de esa forma que sigan funcionando si hay un corte de electricidad. También indicar que es un dispositivo muy silencioso. En cuanto a los detalles que menos nos han gustado, hay que indicar que la pantalla nos ha resultado bastante pequeña. A diferencia de los inversores híbridos, esta pantalla es más pequeña y cuesta un poco más leer lo que son las cifras que aparecen en dicha pantalla. Por otro lado, también a la hora de realizar configuraciones y ajustes tenemos que hacerlo desde la aplicación para dispositivos móviles, no lo podemos hacer desde la pantalla. Y por último, para todos aquellos que les interesa este producto, para tenerlo de forma portátil y poder llevarlo a cualquier lugar y tener energía, tener en cuenta que tiene un peso de unos 29 kilos y puede ser un peso bastante elevado para una sola persona, así que bueno, habría que tenerlo un poco en cuenta. Y bueno, pues estos serían un poco los detalles que más nos han gustado y los detalles que creemos que se podría mejorar. En general es un producto que nos ha gustado bastante, sobre todo el funcionamiento en el modo autoconsumo con la pinza que viene incluida, que hace que sea prácticamente un inversor híbrido junto con una batería y que hace que junto con 2 o 4 paneles solares sea un dispositivo muy interesante para casas o lugares donde tenemos poco espacio y no podemos permitirnos instalar más paneles solares. Puede ser una opción muy interesante. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante como siempre y hasta la próxima.